Dios te bendiga. Qué gusto saludarte en este día sábado 21 de diciembre. Donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios sea contigo. Hoy estamos disfrutando de un día santo, día séptimo de la semana. Y para Dios sea la honra y la gloria. Bienvenido al año bíblico, al estudio de este día, sábado 21 de diciembre. Hoy nos van quedando ya justamente, 10 días de este año. Y estamos allí, diría yo, vamos avanzando de una a una. Y para Dios sea la honra y la gloria, porque Dios ha sido bueno. Quédate con nosotros hoy. El estudio está único. Estamos teniendo el privilegio de estudiar la carta de amor de nuestro Dios para con nosotros, como lo es el libro de Apocalipsis. Hoy estaremos analizando y estudiando los 7 sellos del libro de Apocalipsis, y también vamos a ver los 144,000. Hoy está fascinante. Comparte el enlace, suscríbete al canal y que todos juntos le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. También hoy un día sábado especial, único. En unos momentos estaremos yendo para el lugar de adoración. Estaré dejando el punto de grabación y nos dirigimos para estar en la iglesia todos juntos glorificando a nuestro Dios. Espero de que tú también estés glorificando a Dios donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, México, aquí en Estados Unidos. Hoy nosotros en la iglesia del sur de Virginia, en la ciudad de Axton, estamos celebrando la cena del Señor. Hoy tenemos ayuno y oración, así es que cualquier petición hazla sobre el canal. Estaremos orando exactamente a las 9 de la mañana, porque Dios así le ha placido. Así es que estamos hoy. De paso también síguenos en las redes sociales, ahí sobre el canal. Suscríbete, comparte el enlace y también nos puedes ver algunas ciertas programaciones de la iglesia de Axton, de todo el sur de Virginia. Vamos a orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros en este estudio. Asegúrate que tu amigo pueda obtener este estudio único en la historia. Si es por primera vez, bienvenido al estudio de este día. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados, así es que quédate con nosotros y que la presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el estudio de hoy. También agradezco en este día sábado a todos nuestros amigos y hermanos que se han suscrito al canal. Dios te bendiga. De esa forma estamos dando la evangelización, proclamando la voz, el plan de salvación para cuantos amigos que tenemos en nuestro dispositivo. Y donde quiera que llegue la señal, Dios te bendiga. Únete con nosotros y de esa forma estamos añadiendo, y de esa forma también estamos llevando la presencia de mi Salvador Jesús, que esté con nosotros todos los días. Cuando tú y yo compartimos el enlace, el Espíritu Santo está con nosotros guiándonos para que el deseo de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, para ti sea la honra y la gloria. Agradecido estamos en este día sábado, porque pasaron 6 días de labores cotidianos, de mañana, de mediodía y de tarde, y tú fuiste fiel con nosotros. Te damos la honra y la gloria, porque nos guardaste nuestra salida y nuestra entrada a nuestro hogar. Nos diste la facilidad, las facultades, sí, la inteligencia y habilidades de poder llevar los trabajos de cada día. Nos diste la victoria de los afanes de cada día. Gracias, Padre, por los triunfos logrados hasta hoy. Hoy podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Te damos gracias. También te damos gracias porque cada mañana hemos estado hablando contigo por medio de la oración. Hemos estado estudiando tu palabra, y hoy en este día sábado, como día séptimo, queremos entrar en la bendición y en el gozo de que tú estés con nosotros y nosotros contigo. Gracias porque este día, a pesar que tiene las mismas 24 horas, los mismos segundos y minutos de los otros días, este día lo dejaste y lo declaraste santo para gloria de tu nombre, para tener una relación estrecha con nosotros. Y es por eso que en este día, querido Padre, te damos las gracias a ti. Concédenos tu gracia, el perdón de mis pecados y los pecados de mis hermanos, y que el Espíritu Santo esté con nosotros
y al ir a glorificar tu nombre en el punto geográfico donde cada uno nos encontramos, podamos encontrar la verdadera adoración en espíritu y en verdad, que nos podamos gozar, podamos rendir todo nuestro ser a tu presencia. Acompáñanos en el estudio de hoy, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenido, hermano, para ti que estás allí. Gracias por los comentarios, por los saludos, donde quiera que te encuentres, a mis hermanos, los que están suscribiéndose también. Dios te bendiga. Sí, no dejes pasar la oportunidad. Si el audio llegó con una razón grande, que tú seas portavoz del Evangelio. Sí, y estoy orando por ti para que tú también compartas el enlace. Y estamos siguiendo el libro de Apocalipsis. Justamente estamos, a la verdad que los días se están pasando rápidamente y yo quiero dejarte un incentivo grande al menos, sí, porque nos van quedando justamente 10 días, sí, 10 días de este año. Y cuando estamos hablando de 10 días, parece ser que los días se van tan rápido como tú no tienes una idea. El sol sale, cuando tú menos se acuerdas, el sol está declinando y se fue el día, se puso el sol y viene otra tarde y otra mañana. Pero Dios ha sido bueno. Vamos a estudiar el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Yo quiero que te encuentres allí para poder estudiar todos juntos este libro y maravilloso que estamos llevando el estudio de hoy. Muy bien, yo quiero hacer un énfasis al respecto. Los 7 sellos son, diría yo, fechas, cifras de años. Sí, ya las vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que es el periodo de las iglesias. Los sellos cubren exactamente los mismos periodos de las 7 iglesias. Así es que para ti va a ser muy entendible el estudio de hoy. Por eso mi deseo en el Señor es que no te descuides de cada estudio para que siga la secuencia y puedas entender, porque esto es muy maravilloso y muy importante para cada uno de nosotros. Así es que vamos a dar paso al estudio del capítulo 6. Estamos viendo que Juan está allí. Los 7 sellos. Vamos a hacer un poquito de plataforma del audio anterior a este. Vimos que Dios estaba sentado en el trono. Esto va a ser muy entendible para ti, porque cada vez que vamos, las virtudes del año bíblico es que nos dan a entender la palabra de Dios por el Espíritu Santo, con un escrito está. Vimos que el texto decía que había alguien sentado en el trono y en su mano derecha tenía un rollo, sí, escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos. Interesante. Y se buscó, te estoy recitando esto de memoria porque ya lo estudiamos, solamente es una plataforma para proceder porque el estudio del libro Apocalipsis es junto. Y te voy a dar un paréntesis un poquito más allá. Estamos estudiando el año bíblico. Y por esa razón posiblemente no vamos a ir a otros textos que están, por ejemplo, hoy este enlace del Apocalipsis 6, capítulo 6 y capítulo 7, también está relacionado con Daniel capítulo 7, 25. Sí, está relacionado, van juntos de la mano. ¿Recuerdas cuando vimos la introducción del libro de Apocalipsis? Vimos que Dios honró en el Antiguo Testamento a Daniel para darle todo el conocimiento de todas las edades. Y ya en el Nuevo Testamento Dios honró tanto al último apóstol como a Juan para darle todo el acontecimiento de los últimos tiempos y días en los cuales tú y yo estamos viviendo. Así es que el libro de Apocalipsis va junto con el libro de Daniel. Y por la falta de tiempo, porque estamos llevando el año bíblico, no podemos enlazarlo de texto a texto. Esto será, si Dios así lo permite, en el año 25, porque sería un contenido, un estudio, y entonces estaremos llevando más combinado Daniel y Apocalipsis para gloria de Dios. Así es que
quédate en el canal, suscríbete allí y comparte el enlace y haz que otros amigos también se compartan el enlace y se suscriban para que todos juntos estemos allí viendo las verdades en las cuales tenemos que aprovechar el tiempo hoy. En el trono, 1. Dios, teniendo el pergamino, el rollo con 7 sellos, se buscó en el cielo uno digno, se buscó en la tierra uno digno, se buscó más allá del cielo y la tierra, es decir, en los mundos no caído en pecado. Se buscó alguien digno de poder tomar el libro de la mano de la derecha de Dios para que tomara ese libro y poder desatar cada uno de sus sellos. Y no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de los cielos. Te estoy recitando todo esto de memoria porque ya lo vimos. Segundo, uno de los 24 ancianos fue y le dijo a Juan: no llores. Esto lo declara el capítulo 5. Sí, más o menos del 2 al 6. En ese enlace de los textos le dice: no llores, porque hay uno, encontramos a uno. Lo estoy parafraseando así porque en verdad que cuando nos introducimos en el texto está allí. Encontramos a uno que es digno, sí, del linaje de David, de la raíz de allí. Hemos encontrado a uno, sí, ese es capaz de abrir los sellos, de tomar el libro, de verlo y de desatar cada uno de sus sellos. Y entonces la palabra de Dios registra en el capítulo 5 de Apocalipsis que Juan ve al Cordero. Y este Cordero lo ve que ha sido maltratado, sí, como inmolado. Óyeme, yo dije en el audio anterior de que para Juan fue una alegría, pero también fue, diría yo, no se sabe describir esa frase exactamente, pero yo espero que tú la entiendas guiado por el Espíritu Santo esta frase. Tanto fue de alegría para Juan porque recordó el momento cuando lo vio en el Jordán, pero también le dolió su corazón porque lo vio maltratado. ¿Qué sientes tú cuando ves a una persona que la amas tanto y la ves tan maltratado? No estoy hablando de un maltrato, diría yo, económico. Allí no incluye todos los maltratos que tú puedes saber. Golpeado, bofetado, herido, con cicatrices, ócheme, lo que sea. Y Juan ve a este Cordero como que había sido como inmolado, representándose a Jesús. Entonces para Juan fue familiar ver a Jesús y dijo: en realidad, mi Salvador es digno. Ócheme, la alegría de Juan, sabes que no se escribió todo lo que quedó escrito, pero me imagino que recuerdas que Juan está viendo esta visión. ¿Te imaginas si hubiese sido así presencial? Juan hubiese ido con los brazos extendidos al maestro y le hubiera dicho: óyeme, maestro, te encontré. ¿Cuánto tiempo nos hemos separado sin vernos y ahora estás frente a mí? Bueno, la historia bíblica no lo registra, más lo que pasó en ese momento. Quedó evidente solamente lo que tú y yo necesitamos. Pero cuando le damos ese avance a la imaginación dentro del texto, pueden suceder grandes cosas. Y no estoy diciendo yo que es peligro, porque no estás diciendo una doctrina o punto doctrinario, sino que tú sientes esa guía llevada por el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió bajo el contexto? Ahora, cuando estamos allí, ya Jesús toma el libro, escrito por dentro y por fuera, y ahora va a quitar el primer sello. Y Juan ve esto. Mira, en este día sábado el estudio correspondiente es con respecto a los sellos. Así es que el capítulo 6, ya Jesús va a abrir el primer sello. ¿Y qué pasó en el primer sello? Cuando el Cordero abrió el primer sello, cuando yo menciono el Cordero en el libro de Apocalipsis, exactamente se está refiriendo a mi Salvador Jesús, a mi Salvador que dio la vida por mí. Y cuando el Cordero
abrió el primer sello de los 7 sellos, miré y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. Su jinete tenía un arco. Le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Mira lo que ve Juan. Este periodo ahora voy a comentar un poco. Este periodo de este caballo blanco, interesante, es exactamente el periodo de la iglesia de Éfeso, que lo vimos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Exactamente es el periodo que cubre la iglesia de Éfeso, que es del año 31, cuando Jesús muere. Sí, y nos lleva exactamente hasta el año 100, cuando el último apóstol de mi Salvador, Jesús, muere, es decir, Juan. Mira qué maravilloso es esto. Son detalles que tienes que saberlo, porque esto abre el panorama para el entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, si Jesús exactamente, muere en el año 31, que así lo registra la profecía, esto es un tema bastante amplio, pero solamente te estoy dando esta estadística. Juan, al año 100, deja de existir. Es decir, exactamente cuando Jesús muere en el año 31, la iglesia de Éfeso, representando la iglesia de los apóstoles, hasta el año 100, con la muerte del teólogo Juan, del discípulo amado, de aquel que gozó de la transformación más grande de todo el ser humano. Óyeme, esto alabo el nombre de Dios por esto. Bueno, mira, este periodo fue marcado muy bien, del año 31 al año 100. Año 31, la muerte de Jesús. Año 100, con los últimos días de vida del apóstol Juan. Interesante. La iglesia representada en Éfeso en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ahora está en el capítulo 6 como el primer sello que quita Jesús, que lo abre. Ahora, recordemos que la iglesia de Éfeso, si Jesús muere en el año 31, y en el año 100, que es el periodo de la primera iglesia y que es el periodo del primer sello, es el mismo periodo. Es decir, Juan, los apóstoles fueron parte de esta proclamación. ¿Y saben las características del primer sello? Dice que era ¿qué? Uno de los 4 seres vivientes dijo: ven y ve. Y dice: y vi un caballo blanco. ¿Qué significa la palabra blanco? El color blanco en Apocalipsis: pureza. Óyeme, y te puedo dar los textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, del significado de lo blanco, escrito por la palabra de Dios, pero como estamos siguiendo el año bíblico, lo dejamos para un contenido más adelante, si Dios así lo permite. Pero blanco, si tú quieres buscar referencias por un escrito vas a encontrar que significa pureza en la palabra de Dios. Ahora, segundo, su jinete tenía un arco. Le fue dada una corona, refiriéndose a Jesús, y salió vencedor para seguir venciendo. Porque pasó por la iglesia de los apóstoles, fue a la muerte para darnos vida a nosotros, y resucitó para vencer y seguir venciendo. No se quedó allí, sino que siguió para seguir venciendo. Interesante. Y su jinete dice que, mira, qué interesante, se le fue dada una corona. El único sello representado aquí, que el jinete recibe una corona, refiriéndose que en el tiempo de la iglesia de Éfeso, en el tiempo de la iglesia de los apóstoles, Jesús, la sana doctrina estaba pura allí con los apóstoles. Interesante. Quédate muy pendiente, tú, querido amigo, hermano, para que compartas este estudio con otra persona. Segundo, mira qué interesante es esto. Segundo sello, versículo 3. Cuando abrió, es decir, el Cordero, es decir, Jesús, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo: ven. Entonces salió un caballo rojo, brillante, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra,
para que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:3. El segundo sello, representado por un caballo rojo. Interesante. Y tú dirías, bueno, ¿qué significa el color rojo en la palabra de Dios, en la Biblia? Bueno, solamente te voy a dar una cita bíblica y tú la puedes encontrar en 2 Reyes capítulo 3 verso 22, cuando el profeta Eliseo, ¿recuerdas este relato que lo pasamos? Cuando el profeta Eliseo, cuando iba a obtener la victoria en Moab, se levantaron de mañana y el sol salió y las aguas se miraban rojizas como sangre, del color de sangre, rojas. Bueno, representado a la sangre. Bueno, eso es solamente una referencia que te doy en 2 Reyes 3:22 con respecto al profeta Eliseo cuando iba a obtener la victoria. Dios le muestra, sí, de color rojizo todo que es la sangre. Ahora, interesante porque el segundo sello se le da exactamente del año 100 al año 313. Esto tú lo puedes ver que es exactamente el mismo espacio, el mismo periodo de la iglesia de Esmirna registrada en Apocalipsis capítulo 2. El mismo espacio. Pero ahora ya en el segundo sello, cubriendo el mismo énfasis de tiempo, pero ahora es con el sello. Ahora, ¿qué pasó en este periodo? ¿Qué pasó en este periodo del año 100? Que en este caso ya había muerto. El último apóstol había muerto. No se encontraba ya en la iglesia de Esmirna. No se encontraba a ningún apóstol. Porque al final del año 100, después de Cristo, Juan muere. Y ahora del año 100 al 313, el periodo del segundo sello que cubre la iglesia de Esmirna, ahora no están los apóstoles ya. ¿Y qué pasó en esto? Ahora, te voy a dar una connotación bastante importante porque recuerda que estamos en el año bíblico. Así es que yo quiero decirte lo siguiente hoy. Mira, a la verdad que es encantador. Es encantador porque cuando estamos estudiando esto, solamente lo podemos ver nosotros en este espacio de acá. Si bien es cierto que cuando estamos viendo el primer sello, óyeme bien esto, solamente te voy a hacer un poquito de comentario al respecto para que sigamos las líneas. Si del año 31 al año 100, en el primer sello, sí, ¿sabes qué? Más o menos, la historia relata, la historia bíblica, que habían alrededor de 5 millones de cristianos en el imperio de Roma. Voy a repetir esto, habían alrededor de 5 millones de cristianos en el imperio de Roma. ¿Recuerdas que Roma gobernaba, era el imperio más alto y potente? ¿Recuerdas tú en el tiempo de Jesús? Es decir, en el primer sello, representando a la iglesia de los apóstoles. Ahora, te voy a hacer un poquito de memoria para que tú quedes consciente de esto. ¿Recuerdas cuando en el día del Pentecostés, que de muchas naciones habían venido a las fiestas? ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo descendió y los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas, que cada uno de los apóstoles hablaba inglés, uno hablaba árabe, otro hablaba portugués, otro hablaba en los rusos, de los idiomas que tú quieres ponerle. Cada uno de los apóstoles se le repartieron estos idiomas. Sí, y comenzaron a testificar de Dios. Interesante. Entonces, en ese momento, óyeme bien esto, ¿por qué es grandioso? ¿Por qué te doy esta referencia? Bueno, por lo siguiente. Porque en ese momento del Pentecostés, el cristianismo sobrepasó la frontera de Roma, habiendo, sí, adeptos a los 4 ángulos del globo terráqueo, que es decir, la tierra. Se esparció el evangelio de salvación más allá del imperio de Roma. Abarcó a todo el mundo en ese momento, porque el Espíritu Santo vio a bien de que ese era el momento de dar a conocer el plan de salvación en el día del Pentecostés. Entonces ya no fueron solamente alrededor de 5 millones de cristianos que estaban en el imperio de Roma, sino que abarcó el evangelio a todo el mundo. Bueno, ¿recuerdas que
Esto solamente son evidencias que te estoy dando, porque las recuerdo muy bien cuando pasamos en el año bíblico. Recuerdas que el apóstol Pablo dice a las iglesias, óyeme, tanto es el testimonio de ustedes, dice el apóstol Pablo, que ya no necesitamos nosotros hablar, porque todo el evangelio se ha dado a conocer. En el mundo actual del apóstol Pablo se había dado a conocer todo el evangelio. Solamente para referencia que tú sepas esto. Es decir, la iglesia de los apóstoles no solamente abarcó en el imperio, bajo el imperio de Roma, sino que pasó las fronteras con el poder del Espíritu Santo. La gloria es para Dios. Una iglesia pura representada por lo blanco. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el segundo? ¿Sí? Con el segundo sello. Ahora, ¿recuerdas que el segundo sello, lo vamos a ver ahora mismo, en el segundo sello, es color rojo? El segundo jinete, mira, recibe la orden de quitar la paz de la tierra e impulsar a los hombres a que se maten de unos a otros. También reciben una gran espada. Esto es decir, este conjunto de información sí indica que después de la era de la pureza del cristianismo, del primer siglo, de la iglesia de los apóstoles, ¿sí?, el amor y la paz se retirarían de la iglesia, siendo sustituidos por un espíritu de controversia e instigado a los cristianos a destruirse unos a otros. Este sello corresponde exactamente al periodo de la iglesia de Esmirna, que testificó en el martirio de millares por amor al evangelio. El periodo del segundo sello se extiende desde la muerte de Juan, el último de los discípulos, a morir al año 100, y se extiende hasta exactamente a los finales del año 313 después de Cristo. ¿Y por qué es evidente esto? Bueno, exactamente en el año 313 entra, esto es interesante, el edicto de Milán, si tú lo has reconocido en la profecía, entra allí el emperador Constantino. ¿Has escuchado tú de este emperador? Emperador de Roma, Constantino. Bueno, Constantino, sí, en el año 313, este edicto, sí, declaraba que el imperio romano permaneciera neutral en relación al credo religioso, terminando así oficialmente con la persecución y devolviendo a los lugares del culto y las prioridades confiscadas a los cristianos se les fue dado. Y tuvieron un poquito, el cristianismo tuvo un poquito de legitimidad y más o menos la iglesia respiró un poco allí, un breve periodo. Óyeme, esto fue exactamente del año 100 al año 313. Constantino, un emperador grande, ¿lo conoce la historia? Bueno, puedes entrar en la historia y ver quién era Constantino para que tú rectifiques esto. Segundo, óyeme, cuando estamos estudiando esto, a la verdad que quédate allí, porque exactamente en el segundo sello dejan los principios, la tradición reemplaza, sustituye la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y pasa a ser, usando el color blanco de la iglesia de los apóstoles, ahora pasa a ser rojo, donde hay controversia, hay muerte grande, porque muchos cristianos sellan por no negar a Jesús y a la verdad y a los mandamientos de Dios. Tuvieron que sellar sus vidas con la muerte. Pero ahora, y tú dirías, bueno, ¿cuáles fueron las tradiciones que ingresaron en el año del año 100 al año 313? Quédate porque vamos a verlo ahora mismo. Tercer sello, caballo negro. Cuando el Cordero, estoy estudiando el capítulo 6, verso 5. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo: ven. Y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano,
y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: un litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Te voy a hacer un poquito de historia. El trigo es lo más primordial. Sí, la cebada es un alimento, pero ya en segundo, un poquito más inferior que el trigo. Y ahora el tercer sello está simbolizado por el caballo negro. Ahora, cuando introducimos esto, es el periodo del año 313 al año 538, exactamente cubierto por la iglesia de Pérgamo. Mira qué interesante. Ahora, lo contrario es que en este periodo se dio la unión de la religión y el poder civil. Voy a decir esto porque, mira, el tercer sello acontece algo tan grande. En este periodo se da la unión de la religión y el poder civil. Se da la unión. ¿Qué es unión? Bueno, el poder del Estado dice: no podemos, se nos salió del control. Voy a decir esto un poquito porque tú lo sabes que está escrito en los 4 evangelios. Los sacerdotes, como decir Caifás, todos los principales sacerdotes le dijeron a Pilato: queremos que crucifiques a Jesús. Cuando habían crucificado a Jesús, dijeron los apóstoles: el que predique en el nombre de Jesús también le va a tocar el mismo suerte, el mismo camino que Jesús ha pasado. Esto fue lo que pasó, como el apóstol Pablo, que ya lo vimos en el estudio del año bíblico. Sí. Ahora, lo que está haciendo ahora es que en el Pentecostés el imperio de Roma vio y dijo: se nos salió del control esto. Ya el evangelio de salvación no solamente está aquí en Roma, sino que ha cruzado las fronteras de nuestro imperio. Y dijeron ellos: no podemos hacer frente. La obra del Espíritu Santo es tan potente, y glorifico el nombre de Dios porque Dios es Dios. A Él le pertenecemos, y aunque reyes, gobernantes se opongan, príncipes, sí, ministros, Dios tiene un pueblo que glorifica el nombre de Dios. Y aunque la línea se vea como que se va a romper, como que se va a cortar, no se termina ni se pierde, porque Dios así lo tiene predicho en la palabra de Dios. Interesante. Ahora, entonces, ¿qué sucedió? En ese momento, del año 313 al año 538, el Estado y el poder religioso se unen, ambos. Y te quiero decir algo importante. En los últimos tiempos en los cuales vienen, y no te va a tomar de sorpresa a ti, la palabra de Dios está creciendo. Así como el pecado está aumentando, los hijos de Dios también están siendo reconocidos y están reconociendo a Jesús como el Salvador de sus vidas, y se están apartando de todo el fanatismo, de todos los placeres cotidianos. Se están sellando sus vidas. Y ahora, como Satanás ve esto, va a instigar a los líderes, ya sean religiosos y ya sean del Estado, a que se unan para poder hacer frente. Y esto es incitación del enemigo tras todos estos poderes. Y se va a volver a repetir esto, que el Estado se va a unir con lo religioso, y lo religioso se va a unir con el Estado para poder llevar a frente cuanto ellos desean, lo que quieran hacer con los hijos de Dios. Ahora, pero este poder civil, cuando Constantino, en el año 313 después de Cristo, oficializó el cristianismo con la religión del Estado, se intrometieron. Sí, sinceramente, el cristiano había conquistado a Roma. Sí, porque el plan de salvación entró a Roma y había conquistado todo el imperio de Roma. Pero ahora lo raro es que, primero, el cristianismo, la fe de mi Salvador Jesús, había conquistado todo el periodo de Roma, el imperio total. Pero ahora Roma está conquistando al cristiano. Óyeme, y yo cuando estoy estudiando esto, digo yo, ¿qué pasó? ¿Cómo es la astucia del enemigo? ¿Y por qué? Vamos a llamarlo tal como ha sucedido, porque yo quiero que tú quedes consciente del año bíblico.
Recuerda por dónde vamos para que no te vayas a perder al respecto. Segundo, estaba exactamente conquistando el cristianismo y el espíritu, sí, de comercialización, diría yo, de materialismo por las cosas, envolvió así a todo el cristianismo, sí, en varias doctrinas paganas. Ingresaron en la iglesia cristiana. Fue el periodo de las tinieblas morales, apostasía de doctrina errónea que representa el jinete que está en la mano. ¿Y sabes que en la mano tenía una balanza? Sí, este es el versículo 5 del capítulo 6. Tenía una balanza. ¿Qué significa balanza? ¿Cuál es el símbolo? Bueno, el símbolo es de justicia y tú también lo puedes rectificar, que se encuentra en el libro de Job, capítulo 31, 6. La balanza. Si él me pesara en la balanza. Óyeme, la balanza significa ¿qué? Significa símbolo de juicio, la balanza. Ahora, ¿sabes que esto es más allá? Y tú también puedes verlo esto en el capítulo 5, verso 27 del libro de Daniel. Cuando Daniel lee la escritura y le dice: pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado ¿qué? Falto. Es decir, que la balanza aquí en el tercer sello, en el caballo negro, ¿qué cosas se dan? Voy a decir unas de las tradiciones paganas que entraron en el en el tercer sello, porque desconocemos esto. Voy a abrir un paréntesis así un poquito para ti, querido hermano, amigo que estás allí con nosotros. La iglesia apostólica de los apóstoles, qué maravilloso, ¿verdad? Bonito y interesante. Pero el asunto es que cuando Constantino entró, paganizó. Y dijo él, bueno, no, mira, solamente te voy a decir un poquito de esto, pero tú lo puedes verificar, puedes indagar, puedes buscar, sí, en la historia. Y eso no está reservado, está para el público que lo pueda observar. El asunto es que nosotros en veces no nos tomamos el tiempo de poder estudiar. Pero yo te animo que no pierdas el tiempo, estudia. Para gloria de Dios, prepárate. Los templos, edificios de los apóstoles donde ellos se reunían, habían baptisterios donde las personas eran sumergidas. Y cuando Constantino entró, dijo: no podemos ganarle la batalla al Espíritu Santo porque la predicación de Jesús es tan grande. Comenzó a sellar los baptisterios de la plataforma de los templos. Se sellaron, quedaron allí sepultados. Y en vez del baptisterio, donde se bautizaban las personas con un conocimiento y decisión propia, por sumersión, fueron puestos altares para que las personas no pudieran ser más bautizadas. Y allí entró la tradición y dijeron: bueno, el bautismo va a ser ahora solamente con agua rociada en la cabeza. Entraron allí. Otras de las doctrinas y tradiciones dijeron: bueno, la salvación se puede comprar, las indulgencias se pueden hacer. Tú pagas tanto, bueno, te vamos a ayudar con oración y haciendo predicaciones para que tú salgas y tu vida puede ser un poquito más llevadera, aun cuando ya no estás entre nosotros, cuando ya el muerto ha pasado el descanso. ¿Cuántas? Y te puedo mencionar tanto, sí, tanto. Por ejemplo, otra de la tradición que entró allí, y te puedo mencionar tantas que se desarrollaron después. Solamente estoy haciendo algunas. Y esto comenzó con lo que entró cuando el Estado civil se unió con el Estado religioso. Se unieron. También entró con respecto lo que se conoce ahora con la observancia del día domingo. Dijeron: bueno, porque la Biblia registra en el libro de Mateo capítulo 28 que Jesús resucitó el primer día de la semana. Lucas capítulo 24 da a conocer que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y recuerdas que en la Biblia ningún día aparece con nombre. Ningún día, excepto solamente aparece con nombre el día sábado como día séptimo. Jesús
Nuestro Dios, la Trinidad completa, lo declaró santo en el Edén, en la creación. Y lo que Dios declara santo, perfecto, con bendición para nosotros, nadie lo puede cambiar ni maldecir. Nadie. Y ninguna referencia bíblica en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, hasta el momento del capítulo 6 de Apocalipsis, vas a encontrar que se cambió. Y entonces Constantino dijo: si Jesús resucitó el día domingo, hagámosles un homenaje a Él. Sí, guardemos ese día, que sea un día de la familia en adoración a Dios. Y comenzaron a introducir la doctrina de que el día domingo pasara a ser reconocido como día de la familia y después pasara a ser como día de observancia a Dios. Pero sabes que el enemigo, por eso yo quiero que te quedes hasta allí, porque es muy importante. Si no avanzamos, yo quiero darte a conocer esto importante. ¿Sabes qué? Todos los que se llaman, que están observando el día domingo como día del Señor, te voy a decir lo que sucede. Mira lo que sucede. Observan horas, observan poquito tiempo. Sí, porque el resto del día hacen lo que les da la gana. No, y nada fuera eso. Yo solamente estoy diciéndolo para que tú dejes de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios con tanto amor y cariño para ti. ¿Sí? No es cierto. Solamente te voy a hacer una pregunta así porque tú lo sabes. Ahora, y tú dirías, bueno, todos. No todos, porque Dios tiene hijos, tiene ovejas en todo, diría yo, en todo lugar. Hay un texto que lo pasamos estudiando y dice que Dios tiene ovejas en otro redil. Es decir, no importando en la iglesia o el credo que tú profeses, hay hijos de Dios que la luz que tienen, oye, la están llevando con tanto amor, y esos son hijos de Dios, y no importando dónde o el credo que estén reflejando, son hijos de Dios para gloria de Dios. Yo me siento contento con eso, ¿sí? Sí, porque hay hijos de Dios en la Iglesia Católica Romana, hay hijos de Dios en los mormones, hay hijos de Dios en los testigos de Jehová, hay hijos de Dios en la Iglesia Reforma, hay hijos de Dios en la Iglesia Vive Hoy, hay hijos de Dios en la Iglesia de Jesucristo, hay hijos de Dios en la Luz del Mundo, hay hijos de Dios en todas las denominaciones, hay hijos de Dios que la luz que les ha llegado la están haciendo con tanto amor y cariño. Y esos son, dice el Señor, tengo ovejas en otro redil, y a ellas me conviene traerlas, y van a ser juntados un solo rebaño cuando Jesús mi Salvador venga. Interesante. Pero el resto de las personas, que aun cuando llegó la verdad, dijeron no, aquí nos conviene, aquí nos quedamos. Sí, porque en el día que ellos piensan que es el día que fue cambiado, ¿sí? Y no aparece en el registro bíblico que fue cambiado el día santo, el día de reposo para mi Dios, en comunión con Él, de obediencia. Nunca fue cambiado el día sábado por el domingo, no. El día sábado sigue vigente. La madre de Jesús, José de Arimatea, pusieron el cuerpo en la sepultura y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Eso lo declara el libro de Lucas, capítulo 23, versos 50 al 56. Ahí está escrito. La Virgen María, después que Jesús fue sepultado, se fueron y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Las compras de las aromáticas que tenían que tener listas para embalsamar a Jesús el día domingo, las compraron el día viernes. Así lo registra. Y puesta el sol, se fueron y guardaron el sábado conforme al mandamiento después de la muerte de Jesús. Solamente evidencia para que tú quedes consciente. Te voy a decir algo importante. Yo tengo amigos, muy amigos, sí, de diferentes denominaciones. Y lo hago con todo respeto y cariño. Sí, porque en todas las iglesias vas a ver personas que están convertidas y personas que no están convertidas. Y esa es obra del Espíritu Santo, no es obra de nosotros. Y lo que voy a decir es con un punto de incentividad para que tú, si lo estás haciendo, no lo hagas.
Escúchame bien, no estoy criticando, solamente estoy haciéndolo para que tú te animes a ser obediente a Dios con la luz que tienes. Óyeme, yo glorifico el nombre de Dios. Porque ¿qué será de las personas que van a la iglesia después de escuchar la palabra de Dios? Salen, sí, como nada. Toman licor, sí, hacen lo que se les da la gana, sí, y todavía son de la iglesia. Y todavía siguen dentro de la iglesia y profesan ser de los meros de la iglesia. Óyeme, no lo hagas. Dios no puede ser burlado. Arrepiéntete y deja eso. Cuarto sello, un caballo amarillo. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo: ven, y miré y vi un caballo. Y dijo: vi y un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte y el sepulcro le seguía, y fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada a hambre y a peste y con las bestias de la tierra. Esto es en el periodo de la iglesia de Tiatira, que cubre exactamente del año 538. Esto es interesante, del año 538 hasta el año 1517. Exactamente ese es el periodo que cubre. Bueno, ahora, ¿qué pasó en ese periodo exactamente del cuarto sello? Mira, vamos a estudiar el quinto sello ahora, porque en el cuarto sello se da la muerte de los mártires. ¡Cuánta sangre! Fueron muertos porque estaban obedeciendo la palabra de Dios. Fueron destruidos por fieras. Se les ponía pieles de ovejas y eran tirados en los circos. Las personas podían gozarse de la muerte de los hijos de Dios. Y esto se da cuando ya la iglesia, ¿sí?, había entrado toda creencia, tradición, todo pecado, libertinaje había entrado en la iglesia. El quinto sello, el clamor de los mártires, versículo 9, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habías dado. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas la sangre de nosotros, de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno vestidos blancos y les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos. Interesante. Ahora, solamente que el versículo 9, en el quinto sello, no puede separar el alma del cuerpo. Cuando se trata del alma, es el ser físico completo. Eso podemos tener evidencias bíblicas. La personificación que está usando el término del teólogo Juan en este sentido es porque en el cuarto sello hubieron mártires. Y recuerdas que en el santuario habían dos altares: uno del incienso, que estaba en el lugar santo, y el altar del holocausto, que estaba en el atrio, donde era degollada la víctima del cordero y era quemado allí. Interesante. Ahora, esto se está diciendo que mártires derramaron sangre, fueron muertos por sacrificio, sí, sacrificaron sus vidas, derramaron su sangre porque amaban a Jesús y se mantuvieron firmes en los mandamientos de Dios, en los prescritos de la palabra de Dios para ellos. En obediencia a Dios sellaron con su muerte el pacto con Dios, creyendo y siendo obediente a la palabra de Dios. Y el quinto sello, ven, y allí se está personificando. Te voy a dar solamente un incentivo grande. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, Dios usa este término de personificación. Cuando Caín le dice a Dios, y mira, cuando Dios le dice a Caín: aún Abel, su sangre está hablando por que tú lo has matado. Yo estoy observando, le dice Dios. Es decir, en ese momento no es que la sangre de Abel hablara, no, pero se estaba haciendo justicia por él. Este término también lo usa el teólogo Juan. Sexto sello, interesante. Ahora, solamente quiero darte un incentivo grande con respecto al sexto sello.
porque es importante que nosotros veamos todo esto. La verdad que el tiempo pasa, pero yo quiero decirte en el sexto sello. Miré cuando se abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera echa sus higos cuando está sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todas las islas fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes ricos, los grandes capitanes, los grandes poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? El sexto sello. Y tú dirías, bueno, ¿qué pasa con el sexto sello? Te voy a dar algo interesante aquí porque la palabra de Dios da para ver este sexto sello. Sabes que cuando el sexto sello es abierto, se abre con un gran terremoto. Interesante. Ahora, ¿qué pasa con el terremoto? Bueno, el terremoto, conocido como cuando se abre el sexto sello, se produce un terremoto tan grande conocido en la historia como el terremoto de Lisboa. ¿Sí? Y esto sucedió en el año de 1775, el 1 de noviembre. Lo puedes buscar en la historia y lo vas a encontrar. 1 de noviembre de 1775, el gran terremoto, sí, único en la historia, que se sintió, bueno, hay estadísticas grandes, pero fue un terremoto marcado en la historia. Y para los estudiantes de la palabra de Dios, exactamente se abre el sexto sello con ese gran terremoto. El texto lo dice, versículo 12 del capítulo 6. Segundo, el sol se ennegreció como un saco de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y tú dirías, ¿esa señal falta? No, cuando el sexto sello se abrió también sucedió. ¿Y cuándo sucedió? Bueno, la luna se volvió en sangre, sí. Sabes que en Nueva Inglaterra y aquí de Estados Unidos, por eso es una historia que tú te puedes ver las historias de este país, de Estados Unidos. Y sabes que tenemos el privilegio de encontrarnos exactamente en este país. Y esto sucedió el 19 de mayo de 1780, cuando en Nueva Inglaterra gozaron de un momento único en la historia, que ni un científico pudo dar orientación porque fue una señal, cuando se estaba abriendo el sexto sello. ¿Y cuándo sucedió? El 19 de mayo de 1780. Eso no hace mucho, ¿sí? No hace mucho, es hace poco. Es decir, la historia está allí evidente. Marca cuando se abre el sexto sello. Y ahora el texto del versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento fuerte. Y entonces tú preguntarías, ¿cayeron las estrellas ya o falta que suceda? Bueno, te voy a decir esto importante porque también cayeron la lluvia de estrellas en la costa oeste de los Estados Unidos de América, aquí, 13 de noviembre de 1833. Una lluvia de meteoritos que cayeron, que surcaron y iluminaron todo el espacio del cielo, a punto de que, dice la historia, te doy este incentivo para que tú vayas y lo puedes estudiar, que se podía leer un diario con la iluminación de estos meteoritos que cayeron. Lo interesante es que cayeron y no cayeron exactamente a la tierra, porque hubiese sido una catástrofe grande. Sí, porque se hubiera quemado toda esta zona del oeste, se hubiese quemado. La tierra no hubiese resistido. Lo importante es que se dio, que se desprendían las estrellas. Tantas estrellas que surcaron el cielo nocturno. Pero ¿dónde cayeron? ¿Recuerdas cuando es una señal? Dios tiene el poder para mostrarla y que no dañe la tierra.
Glorifico el nombre de Dios porque la verdad que estas cosas ya sucedieron. El sexto sello. Y ahora, aquí viene la noticia tan importante. Por eso me gusta que te quedes hasta el final del audio. A pesar que es un poquito extenso, pero ten paciencia porque es palabra de Dios. Mira, y tú dirías, bueno, si estos ya cayeron en el sexto sello, ¿dónde nos encontramos tú y yo hoy? En este 20 de diciembre de este año 24 de este siglo XXI. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos exactamente, mira, entre el versículo 13 y el versículo 14 del libro de Apocalipsis capítulo 6. Voy a repetir esto. Capítulo 6, versos 13 y 14. Exactamente nos encontramos en ese texto nosotros. Porque ¿qué sigue después de estas señales? Del terremoto de Lisboa, del oscurecimiento del sol, cuando la luna se puso toda como sangre, cuando las lluvias de meteoritos, de estrellas cayeron a la tierra. Si ya sucedieron estos, ya con fechas las he dado, tú las puedes buscar en la historia, las vas a encontrar. Están allí para que tú las busques. Ahora, ¿qué le sucede después de esto? El versículo 14 del capítulo 6 dice: y el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y todas las islas fueron movidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Refiriéndose a Jesús cuando está viniendo. Entonces es decir que nosotros nos encontramos exactamente a mediación del sexto sello para gloria de Dios. Es decir, estamos viviendo exactamente en el último tiempo. Algo que tú debes de saber como creación de Dios. Arregla tu vida. Ven a Jesús. Aprovecha bien el tiempo. Ya dejas la vida que llevas. Dale todo sin reserva a nuestro Dios. Si ya sucedieron todas estas señales, nos encontramos exactamente solamente esperando ver que el cielo se va a enrollar como un pergamino. Mira, algo que nunca se ha visto en historia. El versículo 14 dice: y el cielo se enrolló, se desplegó como un pergamino. Esto no lo hemos visto. El cielo se va a abrir, se va a enrollar de un lado a otro para darle cabida a la presencia de mi Salvador Jesús, viniendo por todos aquellos que nos hemos preparado y que de cada mañana, de cada tarde hemos hecho de la palabra de Dios para obediencia de su nombre y preparación de nuestras vidas. Oramos, si Dios así lo permite, el séptimo sello, como la séptima señal, Jesús viniendo, lo vemos en el capítulo 7 y esto será el día de mañana, si Dios así lo permite. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Acompáñanos en este día santo, que podamos reverenciar tu nombre y glorificarte tal como a ti puede ser y es merecido que nosotros lo hagamos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y maravilloso día santo del Señor, día séptimo, día sábado. Bendiciones.